a estos profetas pequeñitos se les llama los profetas del post-exilio. ¿Por qué se llaman así? En 585 antes de Cristo vino una invasión babilónica a destruir Jerusalén. Los muros quedaron destruidos, la ciudad quedó destruida y Babilonia fue la causante de una invasión y una deportación. La ciudad quedó totalmente consumida. Entonces los hebreos, el pueblo de Israel, fue deportado a Babilonia y pasaron 70 años exiliados. La palabra exilio es para muchos conocida, lo que pasa con los presidentes cuando hemos visto estos últimos acontecimientos, los años que terminan su mandato y terminan exiliados en algún otro país por no poder estar en su tierra. El exilio babilónico fue una experiencia en Israel que les enseñó no solamente las formas nuevas de actuar de Dios, sino que también los hizo abandonar la idolatría. Todos los profetas anteriores a Ageo nos hablan de la idolatría como uno de los problemas que el pueblo tenía. Una vez que fueron a los 70 años de Babilonia, la idolatría se acaba, pero comienza un nuevo problema. El problema es que regresan a Jerusalén y tienen que reconstruirla, tienen que levantar nuevamente la tierra. 70 años pasaron cuando Ciro, rey de Persia, porque los babilonios fueron conquistados por los persas, y Ciro, rey de Persia, da el decreto de no solamente de que pueden regresar a Jerusalén, sino que también pueden restaurar a Jerusalén. Hay que pensarse como gente que vive en el extranjero y que por años no pueden venir porque se fueron ilegales, y de repente Dios permite que los papeles los arreglen, regresan a su tierra y ellos vienen llenos de esperanzas, de cosas que con lo que se gana en Estados Unidos se hace aquí. Ellos venían igual, venían preparando un camino, y lo que hicieron cuando llegaron a Jerusalén fue reconstruir, pero reconstruir sus casas. Ellos venían con una mentalidad de prosperidad, porque la mayoría de los israelitas, hebreos, habían tenido relaciones con los persas y habían aprendido a ser grandes comerciantes en Persia. De esa manera, cuando regresan a Jerusalén, su mentalidad es vivir mejor, hacer su casa mejor. Entonces el profeta Ageo viene con una palabra de Dios. Es bien curioso que la profecía de Ageo solo dura 4 meses. Diga conmigo, 4 meses. En 4 meses les dio prácticamente 3 sermones. Desde el primer texto de Ageo usted comienza a ver las fechas. Mire, Ageo 1, verso 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Entonces vea, la palabra vino. El mes sexto se piensa que tiene que ser por lo menos el mes de agosto, más o menos. Pero dice ahí que en el primer día del mes sexto, la segunda profecía está en el verso 15, 1:15, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Entonces pasan 24 días y en 24 días vuelve Ageo a dar una profecía. Y pasa 50 días desde que se les dio la primera profecía, y surge esta tercera profecía que está en el 2:1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Entonces la profecía ha sido rápida, pero ahorita ya estamos en el mes de septiembre. Algunos piensan que es diciembre. No, hay una incoherencia ahí, pero estamos más claros que es septiembre. ¿Por qué? Porque la fecha 21 del mes coincide con una fiesta de los judíos llamada la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se celebra hoy todavía en Israel y consiste en que usted sale de su casa y acampa en su patio o acampa fuera de su casa haciendo una champita, y eso les recuerda a los hebreos el tiempo en el cual ellos estuvieron en el desierto.
y que Dios los sostuvo y que Dios los liberó. Es bien interesante porque el sentido de la fiesta de los tabernáculos es que aunque usted puede tener muchas comodidades, puede tener mucha prosperidad, pero si usted quiere acordarse quién es el que lo ha liberado, hace su champita, duerme esa noche en su champita y se acuerda que usted era un esclavo y que es Dios el que lo sacó de Egipto. Entonces, ese día era un día de fiesta, porque también se sacaban muchas cosechas. Pero ¿qué pasa? Y aquí viene el título de mi mensaje: ¿cómo manejar la insatisfacción? ¿Cómo manejar la insatisfacción? Ese día, que es un día de fiesta y de cosecha, tenían que estar contentos y felices. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No están felices. ¿Por qué? Porque las cosechas no las tienen, porque no han producido lo que han querido, porque cuando ven el campo no ven lo que sembraron, sino que al contrario, ven escasez y ven necesidad. Un día de fiesta por el que deberíamos de estar alegres se vuelve un día de tormento. En lugar de estar gozosos, están tristes, porque no hay cosecha, hay escasez y hay insatisfacción. ¿A cuánto les pasa eso? De que están viviendo, pero no se sienten felices, no sienten la llenura, la tranquilidad que produce el vivir y el vivir con Cristo. ¿Cuántas personas experimentan estos sentimientos en su día a día? Porque en algún momento determinado se ponen a pensar o a hacer cálculos y dicen: es que mi vida no es lo que yo pienso, no es lo que yo quisiera. Están insatisfechos. En segundo lugar, en el momento en que están viendo las cosechas, son pocas las cosechas. Pero aquí viene el otro problema: lo que están sintiendo. Diga conmigo lo que sienten. Vea el versículo 2. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Fíjese las preguntas que hace. Ageo ha profetizado. ¿Por qué? Porque el templo está sin construirse. Entonces la profecía de Ageo es un mandato de parte de Dios para que el pueblo de Dios vuelva a reconstruir el tabernáculo, que vuelvan a reconstruir el templo de Dios, porque el templo está destruido. Entonces, note lo siguiente: el mensaje es para dos personas. Para Zorobabel. Zorobabel es un líder político y Josué es un líder sacerdotal, es un sacerdote. Ageo le profetiza a Zorobabel y le profetiza a Josué, porque ellos, hermano, tienen que animar al pueblo, pero el pueblo está desanimado. Y la pregunta es: ¿por qué está desanimado? Pregúntese usted, ¿por qué está desanimado? Primero, la cosecha es poca. Y segundo, hay unos señores ahí que vieron el templo de Salomón. Diga conmigo el primer templo. El primer templo tenía oro. El primer templo era grandioso porque Salomón lo construyó con lo máximo que se puede construir en esplendor y belleza. Pero cuando los hombres que venían de estar en Babilonia, que estaban muy pequeñitos cuando vieron el templo de Salomón, ellos vieron el templo con su lujo, con su hermosura, vieron la destrucción, pero les tocó ir a Babilonia 70 años. Ahora estos hombres ya son ancianos, y cuando se quedan viendo al templo que están reconstruyendo, los hombres se deprimen, porque dicen: el primer templo era mejor que este. Y esto, hermano, nos provoca una segunda condición de insatisfacción. Hay personas que no son personas gozosas ni felices, primero porque no ven los resultados de sus siembras, y segundo porque viven encerrados en el pasado. Y cuando comienzan a vivir así, hay mucha gente que vive de las glorias pasadas, diciendo: es que yo fui, es que yo tuve. ¿Qué demuestra eso? Eso demuestra que usted no está viviendo bien.
una persona no puede vivir pensando en el pasado ni en el futuro. El pasado provoca muchos problemas. ¿Por qué? La gente se deprime del pasado y pasan recordándose de su mamá, pasan recordándose de cuestiones que vivieron cuando eran pequeños, pasan recordándose de experiencias de vida. Pero está bien acordarse, pero idolatrar el pasado y aferrarse al pasado no es lo bueno. Hay otros que pasan metidos en el futuro. Esta semana tengo que pagar tal cosa, esta semana tengo planilla. Los que pagamos planilla 15 y 30, cuando va a ser 15 y 30 no dormimos, porque hay que sacar el sueldo de la gente, hay que pagar el seguro, hay que pagar la previsión social. ¿Y qué pasa? Ya no nos van a dar la pensión, nosotros ya lo sabemos, pero hay que pagar porque no nos van presos. Pero ni modo. Nosotros vivimos en el pasado deprimidos. Vemos el futuro y estamos ansiosos. ¿Usted sabe cuántos jóvenes viven ansiosos? ¿Cuántos adultos viven ansiosos? Les dan ataques de ansiedad. No saben cómo administrarse ellos mismos. Pero el mal más grande que tenemos hoy es el estrés. El estrés es la preocupación por el presente. El preocuparse por el pasado es depresión. El preocuparse por el futuro es ansiedad. Y el preocuparse por el presente es el estrés. Y se pregunta uno, ¿cuántas personas hoy aquí presentes, están así, insatisfechos? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo hago. ¿Por qué? Había un grupo de hombres adultos que se recordaban de la gloria del templo y decían: antes era mejor, hombre. Hoy este templito está chiquito, esto no sirve. Para poder ver eso, los voy a meter en problemas. Por eso es que no les voy a pedir que vayan, pero solamente les quiero leer. Escuchen. Si los de programación me pueden hacer el favor, si pueden, ¿verdad?, de buscar Esdras, capítulo 3, verso 12. Yo se los leo a ustedes, no me lo busquen ustedes. Oiga lo que dice Esdras 3:12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. Mire, diga conmigo dos sentimientos. Los jóvenes contentos porque tienen ya un templo, y los que venían ya desde el primer templo deprimidos y llorando porque no se parecía al templo pasado de Salomón. Qué contraste, ¿verdad? El joven está feliz porque lo que tiene enfrente se siente y lo experimenta como algo bueno, pero al que tiene más vida, el que ha vivido más, ya nada le satisface. Habemos personas que tenemos 40 o 50 años y ya estamos aburridos. Mire, hermano, tiene que aprender a vivir, hombre. Hay gente aquí que, mire, tienen 30 años y ya viven deprimidos. Hay otros que tienen 20 y ¿por qué no han venido a la iglesia? Es que he tenido panic, o sea, dicen ataques de ansiedades, panic attack, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué? Es que mi papá, es que mi mamá. Y depresivos los monos emo, ahí vienen viendo para abajo, y cuando les ve a usted las muñecas, hasta se han querido cortar. Cipote, escucha lo que te voy a decir. Quítate ese rostro de amargura y de tristeza, porque tenés larga vida y tenés mucho que hacer y tenés que cumplir proezas que Dios quiere que cumplas. Ahora, ¿qué piensan ustedes que es peor? ¿Un joven depresivo o un adulto que no sabe vivir? Las dos cosas son horribles. Les voy a dar estas condiciones. Esto le pasa solo a los que tenemos 40 años para arriba. Primero, vivir de las glorias pasadas, ¿sabe qué significa?
vivir comparando lo que usted tuvo o lo que usted fue con lo que tiene hoy. Ese es el peor y más crudo de los efectos del sinsabor de la vida. O sea, no hay nada más grosero y grotesco es que uno pasarse acordando de lo que uno tuvo o tenía y ver el hoy y decir, antes estaba mejor. Pobrecito, no has sabido, no has aprendido a vivir. Vivir de las glorias pasadas es vivir comparando. Diga conmigo, no compare. Si usted ya fue, tuvo y no logró, no se compare con lo que tiene hoy. No hay comparación. No puede comparar lo que usted tuvo o fue con lo que hoy tiene, porque hoy tiene más que ayer. Es más sabio, es más pelón, pero tiene algo que antes no tenía. Tiene la sabiduría que Dios le ha dado, porque ya no es tan dundo. Antes compraba, ¿verdad?, cuando le venían a dar esas cadenas de oro, que no son de oro, sino que es pura hierro. Y usted, ay, me dieron una cadena de oro, y el volado ya a los 3 días manchado, de que negro el cuello. Diga conmigo, soy sabio. Deje de andarse poniendo en poco, hombre. Usted tiene una gran experiencia de vida, una gran sabiduría. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué se chica, pues? Viva la vida, hombre. Entonces, vivir de la gloria pasada es comparar. Segundo, vamos más profundo. ¿Cuántos de nosotros, de las cosas viejas, queremos hacer algo nuevo? Fíjese bien, de las cosas viejas, hacer algo nuevo. Muchos, hay que entender que lo que ya no tienes en tu vida hoy, que lo que ya pasó en tu vida ya pasó. Si en algún momento perdiste, no tenés que estar afligido por lo que perdiste. Pero tenemos esa equivocación tremenda de que la gran mayoría de nosotros queremos estar conservando cosas del pasado. Hay unos aquí que hasta las fotos así, chancomidas por las cucas, guardan de las novias cuando tenían 30 años. Y hoy que tienen 40 ya están amargados y todavía se acuerdan que eran grandes novios. ¿Por qué no disfrutas tu esposa mejor? ¿Por qué no disfrutas tus hijos? ¿Por qué vivís amargado? Botá lo que no te sirve, hombre. Botá lo que no sirve. Hay amistades que traemos desde lejos que no sirven. Hay recuerdos que traemos que no sirven. Hay costumbres que no sirven. Hay vicios que no sirven. ¿Desde cuándo te has dedicado al alcoholismo? Has perdido 20 años en eso. De lo viejo no se puede hacer nada nuevo. Y mientras estés aferrado a esas cosas, no va a haber futuro para ti. Yo creo que aquí hay muchos que solo viendo qué rescatan de atrás, del pasado. No, hombre, ya estuvo. No se puede venir con los mismos sentimientos. 25 años amargada, mamita. Desde que tenés 20 años estás amargada. No te calienta ni el sol. Y sos bonita, pero cuando te conoces sos amargada, mamita. Ya soltá el mal carácter. Ya soltá ese temperamento de tu pasado. Ya déjalo, porque sos una nueva criatura. En esencia no cambiamos. Solo aprendemos a tomar buenas decisiones. Y una buena decisión es que si vos sabés que ese rencor, que ese resentimiento no te ha pagado nada bueno, ya soltalo. Si usted ya tiene 35 años, vaya ubicándose en la vida. Ya tiene que ir. Bueno, si se va a quedar solo, solo quédese, pues usted tendrá su gusto. Y si se va a casar, cásese. Pero no se vale tener 35 y comportarse como un niño de 20. Porque hay que soltar. Hacer algo nuevo de lo viejo no se puede. Suéltelo.
vamos más profundo. ¿Cuántas personas viven bajo la sombra de lo que vivieron un día? Tienen una novia nueva, tienen un matrimonio nuevo y viven bajo la maldición de lo viejo. Ya estuvo. ¿Y cómo vivimos bajo la maldición? ¿Sabe qué es una sombra? Una sombra es algo que usted no ha arreglado de su pasado. Usted tiene hijos, páguenlo, pues, está pagando los estudios, está bien. Pero hay gente que está ya casado, está manteniendo a sus otros hijos, y la sombra del matrimonio anterior no le deja ser feliz ahora. ¿Por qué? Porque en el fondo no es el matrimonio, el problema es que son irresponsables, que no son responsables ni con tus hijos del primer matrimonio, ni con los del segundo. No vivamos bajo la sombra. Antes tuviste 2, 3 parejas, pero ya cálmate, porque tú ya no eres tan bonita como antes. Ya tienes 38, 39 años, no vamos para mejor. Pero seguir cultivando la fama que nos ha llevado al fracaso, hoy que ya tenés 40, no es correcto, porque no has arreglado eso. Vivir bajo la sombra del pasado es no resolver cosas. Y habemos gente aquí que hemos llegado a 44 años viendo pornografía. Arregla tu vida. No, mire, yo no estoy hablando de nada de pecado. Yo le estoy hablando que como ser humano no te has sabido desarrollar. Y ahora seguís chocando con los mismos errores. No es correcto ni hacer de lo viejo algo nuevo. No es correcto vivir bajo la sombra. Pero lo peor de todo, los que andan buscando lo viejo en algo nuevo. ¿Se ha fijado que hay personas que quieren sustituir y buscan en lo nuevo lo que ya vivieron antes? En lugar de mejorar, vuelven a repetir el mismo error. Y usted se pregunta, ¿y por qué no soy feliz? Porque solo escoges hombres irresponsables, porque solo escoges hombres sinvergüenzas, porque solo escoges mujeres que no te ayudan a crecer. ¿Y qué nuevo vas a hallar ahí? Si el problema no es lo nuevo, el problema sos vos, porque andás cargando lo que traes del pasado. No es la gente, sos tú el que no ha logrado botar la escoria y botar el lastre que te lleva en el fracaso. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Respuesta. Los hombres ancianos decían, el templo antiguo era mejor. Y los jóvenes decían, esto es lo mejor que tenemos. Adivine cuál es la gran respuesta. Hermanos, ni el futuro ni el pasado, el presente es la clave. Mire, habían llegado a un momento que se habían descuidado de Dios y eso no les permitía ver su realidad. Cuando usted se descuida de Dios y no pone las cosas espirituales en el lugar que pertenecen, ¿sabe qué es lo que sucede? Usted pierde la perspectiva. Aquí hay un montón de personas que no viven enfocadas. No viven enfocadas. Andan pensando en el pasado, en el futuro, y lo que menos están haciendo es construir lo que hoy deben de construir. Tienen una gran mujer a la par y no la aprecian. Tienen sus hijos a la par y no los aprecian. Hay que enfocarnos en el estar aquí. ¿Sabe por qué? Porque es una injusticia que usted, por estar preocupado por los afanes de hoy, por las ansiedades del mañana y por las depresiones del pasado, usted no puede estar 100% para un hijo. Usted no puede estar 100% para su esposa.
usted no puede estar 100% para lo que está haciendo. Mire, vivimos desenfocados totalmente. Y le voy a dejar esta condición. Mire, Dios les estaba hablando. Diga conmigo, Dios les estaba hablando. ¿Cómo? Con pérdidas, y no se habían fijado. Dios dice en Ageo 1, vea lo que dice en el verso 6: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué es lo que pasaba? Sembraban mucho y recogían poco, y no se fijaban que Dios les estaba hablando. Escuche bien, si usted está aquí en esta tarde y si se siente insatisfecho porque usted dice, hago esto y no me sale, me pongo las pilas y no pasa, y la pregunta es ¿por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que el gran ausente en nuestra vida es Dios. Ageo les dice: solo hagan una cosa, vayan y levanten el templo, vayan y levanten el templo, enfóquense en lo de Dios, enfóquense en las cosas espirituales, y Dios les va a dar la fuerza para enfocarse en la vida presente. Nadie que consuma internet, Facebook, TikTok y todo eso 3 horas al día está en lo que tiene que estar, porque la mente tarda hasta 10 minutos en enfocarse otra vez. ¿Y qué es lo que pasa? Estás perdiendo tus hijos, estás perdiendo tus oportunidades, porque estás dejando pasar día tras día y no te das cuenta que Dios te habla y te dice: adórame a mí primero, enfócate en las cosas espirituales y te vas a poder enfocar en ti para dar lo mejor para el presente. Pero la gente está dormida. Prefieren consumir cantidad de cosas que no enfocan la mente, el corazón, y están dejando de vivir lo que Dios les da ahora. Dios les estaba hablando, pero ¿qué pasa? Como estaban enfocados en el pasado, no se daban cuenta. Pero nosotros estamos peor. Ahora Dios nos habla, pero estamos enfocados en el celular. En lo que no ha pasado. Y enfocados en conquistar un mundo. ¿Cómo vamos a conquistar un mundo si nosotros mismos no nos hemos conquistado? ¿Cómo vamos a conquistar nuestras metas si nosotros mismos no nos hemos vencido? Dios les hablaba. Vean sus resultados. Vean, si te sentís insatisfecho, si sentís que la vida se te ha escapado, es tiempo que volvás a Dios y que volvás a construir una vida con Él. Pero ¿qué implica eso? Implica lo siguiente: Dios les va a dar órdenes. Van a ir y van a animar al pueblo para que se enfoquen en el hoy, en el ya, en el ahorita. Y les digo eso, ¿para qué? Para que sepamos eliminar las distracciones, fuera distracciones. Y les voy a dar consejos específicamente. Escuche bien, mire lo que les dice Ageo, versículo número 4. Mire lo que les dice para poder cerrar ahí. Mire lo que dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, esforzarnos en conquistar el presente, el hoy. Es una injusticia que usted esté en una mesa con sus 2 hijos viendo el celular. Es una injusticia que usted no llegue a estar con ellos y platicar, discutir, hablar con sus hijos. Es una injusticia que usted con su esposa se acuestan a la cama y se comienzan a ver el celular y nunca tienen tiempo para hablar los problemas. Es una injusticia que usted nunca está
Usted nunca está. No está porque usted, su cuerpo está, pero su mente está en el negocio, está en la empresa, está en el futuro, está en el pasado, pero no está aquí. Y el pecado de hoy en día es que no estamos 100% completos en el presente. Su cuerpo está aquí. Sus sentimientos, sus emociones y sus deseos están fuera de aquí. Y Dios nos dice, la gente merece, porque para los jóvenes el presente es todo lo que tienen. Y usted es todo lo que ellos tienen. Usted es papá, usted es mamá, esté con ellos. Usted es esposo, esté con su esposa. Usted es esposa, esté con su esposo. Y sepan darse, sepan entregarse, sepan darse tiempo. Y el arte de la vida más grande al conocer a Dios es saber entregarnos. Si le robamos tiempo, si le robamos espacio, y si usted hoy es creyente, esfuércese, haga lo necesario y no tema. Porque ¿quién es el que da la fuerza para hacer las cosas que no queremos hacer? Un Dios que es invisible, pero que está en medio de nosotros y que nos da la fuerza para estar en el hoy, en el presente, haciendo lo que nos toca hacer, disfrutando de sus bendiciones. Cuando nos levantamos, agradecerle porque nos dio un amanecer. Cuando hagamos algo, hagámoslo con ganas, con ánimo, no con mala cara. Y lo más importante de todo, si es algo para mis seres humanos, para las personas amadas de mi vida, lo voy a hacer, pero de corazón, entregado a mi presente, porque si Dios me ha dado vida, quiero vivir el presente y que la gente sepa que estoy con ellos. Y que la gente sepa que verdaderamente viví la vida aferrado a Dios y tomando en cuenta cada minuto, cada segundo que Él me regalaba, viviéndolo y haciendo y cumpliendo el propósito que Dios me ha dado. Así que cumple el propósito. Deje de estar viviendo atrás en el futuro, presente, y vívalo con amor, con pasión, entregado, sabiendo que Dios está en medio de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia.